¿Qué tal, amigos de ADN Cultura? Esta tarde me complace estar con Magali Pinal y Jaime Mesa, con quienes vamos a platicar y charlar sobre una nueva editorial que ha nacido aquí en México y es Editorial 17. Magali, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Miguel. Pues muchas gracias por tu invitación. El Joven 17 Editorial nace en Monterrey del grupo Capitular Editorial. Entonces, nosotros somos un grupo aproximadamente de 10 personas que trabajamos en la producción de libros, tenemos diseñadores. A esto, ahorita ya tenemos más de 10 años con la editorial inicial. Empezamos a crear dos nuevas editoriales que se llama 17 y Alegra, que es para niños. Pero con 17 sí queremos consolidarnos con proyectos más serios, con literatura más rígida, más para un público más adulto, porque tanto el libro es más juvenil, es novelitas de ficción, novelas cortas para chicos o principiantes de lecturas, ¿no? Entonces, bueno, esto es el grupo capitular que tenemos la página. Y con 17 Editorial, el año pasado empezamos a trabajar los planes para este año y invitamos a Jaime Mesa para que fuera nuestro editor, nuestro asesor editorial este 2020, que ha estado medio caótico y nos ha cambiado los planes de lanzamientos, de impresiones, de conseguir nuevos proyectos, novelas y demás. Nos ha cambiado mucho los planes por la situación de la pandemia, de las presentaciones que teníamos planeadas. Y bueno, pero seguimos adelante. De hecho, justamente dentro de esta pandemia, se nos ocurrió crear la imposibilidad del encierro, crónicas de una pandemia, que realmente ya se nos quedó corta esas historias, porque pensábamos que la pandemia acabaría en mayo y esto se ha extendido, se va a extender creo que Pues por un buen ratito entonces, más todavía. por un buen ratito más, pero ¿sabes qué, Miguel? Nos quedó la satisfacción, al menos a Jaime y a mí, que fuimos los primeros. Ahorita, justamente hoy me mandaron un proyecto, me invitaron a un proyecto en Latinoamérica para un libro precisamente de cuentos, de historias de la pandemia, pero a nivel Latinoamérica. Entonces, se ha estado replicando estas antologías en diferentes partes del país, en España, en otros países, pero fuimos los primeros que como ebook, como libro, logramos juntar todos estos esfuerzos a varios autores, son 14, entonces nos queda esa satisfacción. Tal vez fue prematura porque pensé que la pandemia no iba a durar más de 3 meses, ¿no? Así Y es, que ya uno se pensaba que estaba cuarentena, pues todo el mundo tiene la idea de cuarentena, 40 días, no 40, 40 días, 40 días que ya ya llevamos. no, sino la centena, ¿no? O más que ya llevamos. Entonces, a raíz de esto, del encierro, pues se me ocurrió decirle a Jaime, vamos a crear una serie de cuentos. Entonces me dijo, órale, va, me parece el proyecto y bueno, ahorita ya Jaime nos va a contar un poquito más. Sí, de Entonces, la este maratónica libro, presentación de imposibilidad del encierro, ¿no? Que fue maratónica, que empezamos desde las 6 de la tarde a verla y escucharla hasta 8:30 o 9 de la noche casi. ¿O no, Jaime? de las 9, pero se puso muy padre. Sí, 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 sí. Fue maratónica y padría de invitar a todos los 14, ¿no? Entonces, de repente, la idea era que estuvieran todos. Al final creo que se concretaron 7 u 8, o sea, como la mitad, porque otros tuvimos problemas técnicos, luego yo no los veía para invitarlos, pero al final unos repitieron y estuvo padrísima las intervenciones de todo, y creo que estuvimos Magali y yo contentos, sobre todo porque pues son atípicas las presentaciones de 2 horas o 2 horas y cuarto, ¿no? La gente tiene otras cosas que hacer, te aburre de estar viendo algún asunto, pero creo que con este asunto de meter 7 presentadores o entrevistarlos a todos, creo que estuvo padre, ¿no? Entonces fue creo que un éxito de 17 la presentación y el libro, ¿no? Que ha estado bastante padre. Sí, platicando con otros amigos y compañeros escritores, dicen, oye, es que ahora, sobre todo los poetas,
que dice que estamos acostumbrados a tener presentaciones de pues, mi amigo, mis familias, de 5 o 6 personas. Y ahora tener una 40. mesa, una presentación de para 50 o 60 personas, es magnífico. ¿Cómo lo ven Sí. ustedes ahora que podemos tener ese boom, ¿no? Esa posibilidad de tener más gente viéndonos? Magali o... A quien guste. O como Sí, decía fíjate Héctor que hemos Bonilla, tenido nuestras aún no presentaciones. dimensionamos a qué público, porque podemos llegar hasta 1,000 o 5,000 o Claro. 10,000 personas a una presentación y hacer que estos libros obviamente salgan y sean leídos, que es la finalidad. Así es, Miguel. No, fíjate que sí, hemos logrado, sí, que haya 50 personas, 60 personas o más que en una presentación natural, en vivo, sería pues un éxito, ¿no? Pues sí, realmente esto ha sido parte de la labor de convencimiento. Los libros, como decimos, no se venden solos, hay que hacer labor de convencimiento, hay que promocionarlos. La cultura se tiene que meter a la gente por los ojos, por los oídos, por el corazón. Entonces, tienes que trabajarle en esto. Yo creo que esa es una de las cosas que a nosotros nos han ayudado mucho, el trabajo intenso que Jaime y yo hacemos en redes sociales. Estamos constantemente moviéndonos, porque si no lo hacemos así, esto no se mueve. Y yo creo que tenemos que crear esa conciencia en otras personas, en otras editoriales, en otros editores, en otras instituciones de cultura. Yo siempre les recomiendo es que necesitas estarte moviendo, porque ahorita el Internet es lo único que tenemos para movernos, para convencer a la gente. Sí, necesitamos compartirnos, necesitamos apoyarnos, toda la cultura necesitamos apoyarnos, porque justamente no tenemos otros medios ahorita, sino solamente el Internet. Y pues bueno, hemos estado haciendo esta labor. Ya este año, a pesar de los cambios, teníamos planeados lanzar 6 libros en 17 editorial. Nos vamos a quedar con 4. Ya lanzamos los ebook de Actos Divinos de Lalo Rojas, lanzamos Una Victoria Salvaje de Lilia Solís, lanzamos La Imposibilidad del Encierro y vamos a lanzar uno más, Héctor Iván González, que es de cuentos y lo estamos ahorita en edición, serían por los 4 que nos quedaríamos. Tuvimos que recortar obviamente proyectos de canto de libro de 17 editorial, precisamente por esto, porque no vamos a tener ferias de libros presenciales, porque las librerías incluso nos están diciendo es que no estamos vendiendo lo suficiente, entonces de la imprimiendo libros, produciendo libros y todos se van a quedar en stock, todo se va a quedar parado. Entonces ahorita, por lo pronto, vamos a mover estos 4 libros, a estar insistiéndole a la gente en que nos lea, en que comparta cultura, en estar apoyando nuevos talentos. Es una de las cosas que a mí me gustan mucho, descubrir nuevos talentos, y yo creo que en esto coincidimos Jaime y yo. Y bueno, vamos a seguir trabajando en nuevos proyectos. Jaime y yo hemos hecho una amalgama muy buena de trabajo. Yo estoy muy contenta con cómo hemos trabajado él y yo en todas estas cosas. Entonces, ahorita te digo, como hemos estado modificando los proyectos, empezamos a crear nuevos cursos para crear, justamente para darle ventana a nuevos novelistas. Y Jaime en eso ya ahorita te va a platicar y ya le cedo la palabra para que nos cuente de los proyectos estos que ya te comenté. Bueno, como decía Magali, me parece que las editoriales van a tener y vamos a tener que adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Es curioso cómo perdemos la dimensión cuando en la Imposibilidad del Encierro teníamos a 70, un tope de 43, 46, así en algún momento, y si lo pasamos a las presentaciones en vivo, pues serían éxitos todos, ¿no? Y ahora no lo vemos como un éxito, o todavía no nos acostumbramos a que sea un éxito porque es virtual, porque pues no vimos los aplausos ni los comentarios, pero creo que eso tiene que ver con acostumbrarse a las redes, ¿no? Acostumbrarse a que durante bastante tiempo las presentaciones van a ser virtuales y que los números también tenemos que empezar a ser como, no sé si más humildes o algo así, al decir, tuvimos 70 personas, fue un exitazo el Zoom, ¿no? Pero como no pesan esas
esencias, como no las podemos tocar o censar pues con los sentidos más que con la vista y el oído, si acaso, bueno, sí, porque si no, no nos escuchamos, bueno, porque les podemos poner mute y entonces ya no nos escuchamos. Entonces, pensamos que la labor es distinta o que la labor no es lo suficiente como si estuviéramos de manera presencial. Creo que, a ver, una de las grandes preguntas de estos tiempos es seguir publicando novedades, aguantarnos un ratito, es decir, no me meto con la escritura porque creo que todos van a seguir escribiendo, pero publicar, aguantarnos el próximo año, aguantarnos a octubre, a una mejor época, no sé, yo creo que no. Es decir, yo creo que lo que debe ocurrir es que todas las editoriales, como está haciendo 17, es adecuarse. Y entonces, pues bueno, ya no tenemos ferias de libro, ya no tenemos presentaciones, pues, ¿qué podemos hacer? El Zoom y las presentaciones de Zoom son, creo que, una primera vía, pero debe haber muchísimas otras y tendrá que haber muchísimas otras si queremos adecuarnos a este tiempo, porque la otra sería esperarnos un año o esperarnos 2 años. Y entonces quizá cambiar de modalidad y ya vender otra cosa o hacer otra cosa, ¿no? Y yo creo que sí, la renovación o la integración de nuevos autores y nuevas obras a un catálogo de la tradición literaria mexicana es importante. O sea, esa renovación es importante. ¿Qué cosa hay, qué punto me interesa mucho como de este nuevo proceso editorial? El cuentagotas. Es decir, antes estábamos acostumbrados hasta marzo a que las novedades, y hablo de las editoriales independientes y de los consorcios, eran muchísimos al mes. La cantidad era apabullante. Sí, porque sacaban Gandhi, todo su material de ellos. Sí, claro. Entonces llegabas a Gandhi y había 300 libros nuevos para elegir. Entonces eso era muy difícil. Ahora lo que están haciendo todas las editoriales es publicar unos cuantos. Es decir, así como Magali hizo el recorte de 6 a 4 ahora, muchas editoriales están haciendo eso y creo, y es nada más un vistazo al futuro, que eso va a beneficiar, no sé, a ver, el medio editorial, no sé, habría que checar cuentas y ese tipo de cosas, pero la literatura probablemente sí sea como una transfusión. Menos oferta va a hacer que los libros se lean durante más tiempo y que se lean quizá con más interés, porque entonces una editorial saca un libro y tarda 3 meses o 2 meses en sacar otro libro. Y entonces la gente va a tardarse más tiempo leyendo los pocos libros que están saliendo, va a ponerles más atención y, según mi punto de vista, creo que eso puede beneficiar a futuro esta sobredimensión de publicar, que siempre obedece a un asunto de mercado, ¿no? Es decir, tienes que tener muchas novedades para vender muchos sabores distintos. Pero si hay una mejor selección, si hay una curaduría más serena, si hay un ofrecimiento y diálogo con los lectores más tranquilo, creo que pueden leerse mucho mejor los libros. Entonces, bueno, eso podría cubrir como la parte de que nos estamos acostumbrando a este asunto. Ya veremos, Magali y yo y todos los otros editores, qué hacer para acercarnos más al lector. La decisión, creo que, de Magali de seguir publicando, pero ahora en ebooks, porque no, pues para qué publicamos en papel por el momento, creo que fue bastante acertada. De ahí creo que me puedo saltar a hablar de 17, que es como la parte para la que fui invitado, ya no me acuerdo cuándo, en diciembre, en enero, en febrero. Magali me escribió algún día, en diciembre, ¿no? Nos conocíamos de las redes sociales, platicábamos ahí, y me dijo, oye, Jaime, pues estoy sondeando narradores porque quiero armar una nueva colección. Ella tiene como 2 perfiles, uno de autores ya consolidados con 2, 3, 4 libros, pero también tiene mucho interés en autores nuevos, desconocidos, que estuvieran acercándose a la literatura. Ahí creo que hicimos muy buena conexión porque tienen los talleristas en los talleres que cómo publicar, que es dificilísimo publicar, que el medio está cerradísimo. Yo creo que un buen libro, honesto y diáfano, encuentra editor y va a ser publicado pronto. Entonces yo le dije, oye, pues a ver, yo sí te puedo conectar con un par de autores que tengan un libro, entre ellos pues, puede ser tal o tal o tal, pero también tengo unos 4, 3 novelas que he estado trabajando durante los últimos 2 años con autores no necesariamente jóvenes, es decir, independientemente de su edad, son autores que están naciendo y que tengo sus primeros libros
que a mi punto de ver cumplen todos los requisitos para presentarse ante los lectores. Son atractivos, tiene un tema interesante, el tono y los narradores que usaron son inteligentes, y creo que pueden funcionar. Se los mandé, le gustaron los dos primeros que le mandé, y dijimos, vamos a publicarlos, ¿no? Entonces yo me fui integrando poco a poco. Los criterios, al final nos quedamos con criterios que no importaba el currículum del autor, sino que importaba el currículum del libro. Es decir, la calidad del libro, que fuera bueno el libro. En una de esas, probablemente Magali, en algún momento, en más tiempo, cuando tenga 2 libros para decidir y solo pueda publicar uno por cualquier cosa, puede ser que decida sobre un autor joven, ¿no? Es decir, decida qué libro está mejor escrito a pesar de la trayectoria del libro. Creo que últimamente le hemos dado mucha importancia al autor y no al libro. Es decir, me invitan para hablar de mí, pero me la paso hablando de otro tipo de cosas y no del libro, ¿no? Entonces lo que estamos vendiendo de alguna forma, y estamos como medio editorial universal, es vendiendo como los autores, cómo se ve, cómo se viste, cómo habla, qué hace, que si puede hilar una conversación para hablar de otros temas y no solo de su libro. Y eso hace que lo que tendríamos que estar mandando son los libros. Los libros son lo que importan. Y creo que 17 le ha dado mucha importancia a los libros, se ha arriesgado con autores que no tienen nombre porque están naciendo, pero se arriesgó por los libros, las historias. Hemos recibido muchos comentarios de lectores que se sorprenden de que son primeros libros, porque parecerían maduros. Son primeras novelas, sí, y tienen pero ya de plumas bien trabajadas, ¿no? Pero ya trabajadas, porque te digo, le invirtieron 2 años y medio a la corrección de novelas de 200 o 100 páginas, como son las dos. De ahí, ese trabajo con Una victoria salvaje de Lilia Solís, que es la primera novela que escribe, y de Actos divinos de Eduardo Rojas, que es la primera novela que escribe. De ahí, Magali me escribió un día, empezaba el asunto de la pandemia, y entonces dijo, oye, pues vamos a organizar lo que te dijo, una antología con textos. ¿Tienes alguno? Y en ese momento, yo pues era el primer mes, me parece, de la pandemia. Los primeros días, yo era muy afecto, como lo soy ahora, a leer comentarios en Twitter, ¿no? Entonces, de repente, empecé a ver que unos 10 autores que andaban por ahí eran como como obsesivos, y tenían comentarios muy particulares sobre lo que estaba ocurriendo, muy particulares sobre su tipo de encierro, el tipo de encierro que les había tocado. Colgué con Magali y a la media hora le hablé y le dije, oye, no te tengo un cuento, te tengo una antología, ¿qué te parece? Completa, curada y ya. Pues dijo, va. Y los autores en esto nos ayudaron muchísimo porque les dimos, no sé si 20 días o 15 días para que nos escribieran un texto inédito en la manera de lo posible. Y creo que una de las cosas que coincidió, en esto nos han dicho los autores, es que no pedimos un género específico ni un tema específico. Podían hablar de lo que quisieran, porque lo que quisieran estaba encerrado en sus casas. Es decir, ahorita todos nuestros temas, por más que exploremos otras cosas, tienen que ver con la pandemia y con el encierro. Así es. Y les dije, pueden ser ensayos, cuentos, relatos, fragmentos de novela, testimonios, diarios, confesiones, lo que ustedes quieran. En eso, yo pensé sí que los primeros mensajes iban a decirme que no, que estaban, porque yo estaba pasando por un proceso así de no poder escribir. Incluso ya te dirá Magali que yo fui el último que terminó su texto y lo mandé a los 15 minutos de que entraba con el diseñador. O sea, no podía escribir. Pero los otros 13 autores sí podían escribir. Y les llegó la invitación en un momento que tenían que escribir y contarnos cosas. Bien, luego la curaduría fue difícil porque elegir qué texto iba en primer lugar, y luego algo que me preocupó mucho, el orden de todos. Algo que me preocupó mucho y que fue una decisión, creo que editorial, fue que había 2 textos que eran periodísticos, es decir, que tenían información real, verídica, verificada. ¿Y qué iba a pasar con un lector que se enfrentaba a la imposibilidad del encierro, leyera un cuento y luego leyera un reportaje o una nota sobre Gatell, y que era una opinión pero informada? Yo no quería que esos textos se mezclaran,
pero tampoco quería ponerle a cada uno de las secciones cuento, ficción, reportaje, novela. No quería eso, no quería como apellidos en las secciones. Entonces hice solamente un guiño. En el prólogo digo que uno de los textos, el de Karina Almaraz, es un reportaje periodístico, y así uno lee la antología y puede decidir lo que quiera. Puede decidir básicamente si el texto sobre ¿cómo sería? Un terrorista biológico, un terrorista de Facebook, es real o no es real, y enseguida lees a Gatell o algún texto como mucho más social, y ya uno decidirá qué categoría ponerle, ¿no? Entonces, esa ruptura de los géneros creo que fue de los asuntos más interesantes que trabajamos en la antología. Y bueno, hasta ahorita estamos muy contentos, llevará, no sé, 1,500 o no sé cuántas más descargas. Creo que dejamos de contar en los 1,600 o alguna cosa así. Hemos hecho presentación, los medios han tenido como interés. 17 es una editorial independiente, joven, como sello, no como grupo editorial, pero entonces todos los procesos mediáticos, pues bueno, no tenemos una persona que haga eso, ¿no? Lo hacemos entre los dos. Y curiosamente todas las notas de Canal 22, de Aristegui, las tuyas, por ejemplo, Miguel, gracias, son invitaciones que nos han hecho, ¿no? Como que se dio a notar la antología y nos han buscado por eso, lo cual me parece que ese boca a boca ha funcionado mucho para 17, ¿no? Y también ese como que regreso a lo básico, ¿no? El regresar a la novela, al texto, más que al autor, como decía Jaime, Magali es regresar al texto, a la novela, al cuerpo. Sí, claro. Y así es. Realmente estoy bastante contenta porque los autores cooperaron y la antología ha tenido muy buena aceptación. Tú sabes que está con descarga gratuita en nuestra página capitular.com.mx. De ahí pueden entrar y descargarla. Y también ya lo tenemos en Amazon. Y en Amazon también tiene muy buena respuesta. Entonces, nos ha gustado mucho que fuimos los primeros en crear un libro en ebook, pero también la gran variedad que tiene este libro y la oportunidad de ofrecerlo gratis para que aquellas personas que están en un encierro, pero no tienen posibilidades de estar comprando libros, pues puedan acceder a información actual. Y ese era el objetivo, porque todos sabemos que la pandemia la estamos viviendo De diferentes de maneras. formas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, tengo una alberca y yo veo a la gente que tiene alberca y digo, qué rico, ¿no? Digo, en el calorón de Monterrey una alberca se desea tanto para tenerla en tu patio. Entonces yo digo, bueno, pero por lo menos tengo alimento, y hay gente que no lo tiene o no tiene trabajo. Entonces todos vivimos este periodo, este año tan terrible de diferentes maneras, y bueno, la posibilidad o el regalo de 17 Editorial para México fue un libro, ¿no? Un libro Por cierto, gratis. Maggie, cuéntanos cuáles son sus fuentes o sus formas de hacer llegar estos libros, aparte de los ebooks, los libros físicos, ¿por dónde van a ser canalizados a su venta? Directamente a la página. Bueno, ya, de hecho nosotros ya tenemos libros, algunos de nuestros libros están en el sótano, en la librería del sótano. Acá en Monterrey están en otras librerías, que son librerías independientes, que son una o dos librerías. Estamos en Tampico, en Linares, en Saltillo, en librerías, en diversas librerías acá en la región noreste. En México estamos allá te digo, en el sótano, estamos en el Fondo de Cultura en algunas otras ciudades. Y pues tenemos nuestra tienda en línea también. Te digo, estamos en Amazon con nuestros títulos de Canto el Libro y 17 Editorial, están ya en Amazon, estamos subiendo. Tenemos libros físicos, por supuesto, que también en las promociones que nosotros hacemos en nuestras páginas enviamos, sí, vía correos, vía paquetería. Es decir, tenemos medios de distribución diversos. Digo, ya los hemos hecho a lo largo de 10 años, ya tenemos manejada todo el área de distribución, tenemos un distribuidor también. Nosotros estamos presentes en todas las ferias de los libros. Tenemos un stand en el Zócalo, en la del Remate, en la Feria del Libro de Monterrey, en diferentes ferias pequeñas, acá regionales. Hemos hecho presentaciones en la Ciudad de México en diferentes foros. Entonces, digo, ya tenemos algo de trayectoria. Mucha gente aún no nos conoce, pero ya nos están empezando a conocer gracias a tu medio y a otros más. Pero sí tenemos
distribución física también de nuestros libros. Pues muchas gracias por su tiempo y por su espacio para dar a conocer lo que es Editorial 17. Vamos a seguir en contacto y dándole seguimiento también a todas sus novedades editoriales. Quiero agradecerles a ustedes, a ti Maggie, a ti Jaime, por su tiempo y su espacio. Y no sé cuál sea el siguiente evento, creo que es el laboratorio de novelas, si no estoy equivocado. Sí, bueno, en principio gracias por la invitación, Miguel. Y sí, el siguiente evento que tiene 17, que empezamos el 14 de agosto, es decir, casi en 10 días. 10 días. Así, es un laboratorio de novela orientado a... Sí, es decir, es como una cantera que tendría 17, ¿no? O sea, hablando en términos de fútbol. A los jóvenes, y no me refiero a la edad, sino jóvenes novelistas o incipientes escritores. Es un curso que va a durar 2 meses, una sesión a la semana, donde hablaremos desde cómo desarrollar una idea del abstracto y de no sé qué escribir, y tengo muchísimas ideas, pero no sé por dónde, generar cuál es la mejor idea, trabajarla, pulirla, luego irnos a los pilares de la novela, los 4 pilares de la novela: personaje, conflicto, trabajarlos al punto, ver qué sí importa y qué no importa a la hora de construir tu primera novela, hasta terminar como un proyecto de novela. ¿A qué me refiero con esto? Una dirección, una cartografía, un índice de capítulos, una concepción de personajes, y la última sesión sería platicar de un tema que también le interesa a todos, que es cómo publicar, o para qué publicar, en dónde publicar. Entonces ahí creo que voy a darles como bastantes tips. Yo ya tengo bastante tiempo como autor y como editor en el medio editorial mexicano, entonces les daré como ciertos tips. Obviamente Magali va a estar pendiente en cada sesión, porque si hay alguna novela que pinta bien, pues la va a comprar pronto, ¿no? Hasta antes de que ya esté terminada. Claro, esa no es una promesa, obviamente, de laboratorio, pero obviamente cualquier buen editor está olfateando donde hay algo que le pueda interesar. Como un buen visor, ¿no?, de fútbol, ¿no? Por supuesto, funciona más o menos así. El objetivo del taller sí es terminar tu proyecto y al menos el primer capítulo de las novelas. Esto quiere decir que no es como un curso de ejercicios, y al final, pues órale, ya ahí se ven, sino que tú terminas el curso y puedes, en teoría, terminar tu novela con el proyecto y con el arranque de unas 5 páginas de la novela. Cuando es así, porque he tenido como experiencia en estos talleres, la gente termina sus novelas. Es decir, porque ya sabe para dónde ir y sabe que solamente lo otro que tiene que hacer es sentarse a escribir, pero ya no enfrentarse al ser y la nada, la inspiración y el bloqueo, que básicamente son pretextos para no escribir, ¿no? Los revisamos a fondo. Entonces, ese sería como el siguiente evento de 17. Y también, claro, el próximo jueves a las 7, en la página de Facebook de 17, vamos a presentar Actos Divinos, de Eduardo Rojas, que es la primera novela que lanzamos. De nuevo. Pero, exacto, de nuevo, hicimos una presentación rarísima hace un par de semanas, donde vamos a reponerla porque, bueno, hubo problemas técnicos y ya sabes que... Bueno, hablando de problemas técnicos, se me acabó el tiempo. Perfecto. Pero estamos en contacto y les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias a ti. Y vamos a estar ahorita promocionando con este video, vamos a seguir estos eventos. ¿Qué les parece? Te lo agradecemos. Bueno, muchas gracias, Miguel.